jueves se terminó con el 10º mandamiento. Pero sentí en mi corazón hablarte de esto porque más de alguien iba a preguntarse dónde quedaba esto. Y es que hoy me corresponde a mí hablar acerca de un mandamiento nuevo o el nuevo mandamiento. Vamos a leer la Biblia, dice así. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos las gracias en esta preciosa noche por darnos el privilegio de pararnos en este lugar a enseñar tu palabra, Señor, a traer un mensaje que fortalezca nuestras vidas, que nos aliente, que nos exhorte, que nos consuele. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos brindas en esta hermosa noche y te rogamos que tu palabra pueda llegar hasta lo profundo del corazón de todos los oyentes. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Como dije, el tema para esta noche es un mandamiento nuevo. El propósito de enseñar este tema o este mandamiento nuevo es, hermanos, que aprendamos y entendamos el amor en términos prácticos. Repito, el propósito de enseñar este nuevo mandamiento es que aprendamos y a la vez entendamos el amor en términos prácticos. Jesús les dio a sus discípulos este nuevo mandamiento y algunos interpretan que Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si sois fundamentalistas, si son personas con un evangelio cristocéntrico, o en esto conocerán que son mis discípulos si son de la iglesia bautista, o en esto conocerán si son mis discípulos que son metodistas o de alguna otra denominación. Pero por supuesto que Jesús no habló acerca de eso. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, que nos améis los unos a los otros. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que pertenecer a una organización no sea importante. Claro que es importante, pues yo creo que es necesario creer en las verdades fundamentales de la fe. Por ejemplo, yo podría decirle, es importante ser parte de una organización, porque yo personalmente creo en la infalibilidad de la palabra de Dios, creo en la inspiración verbal de la plena palabra del Señor a través de las Escrituras, pero también creo en la deidad del Señor Jesucristo que se proclama a través de las organizaciones cristianas. Creo que según la Biblia el Señor Jesús murió y resucitó, y el día que Él expiró en la cruz murió por mis pecados y por el pecado de la humanidad. Creo también que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario se ofreció como una ofrenda sustitutiva, una ofrenda vicaria e expiatoria por el pecado de todos los hombres. Según la Biblia, yo creo también que Jesucristo resucitó con un cuerpo corporal y está sentado a la diestra del Padre. Se sentó en las alturas, en la majestad, en los cielos con el Señor, con Jehová. Pero también creo que Él va a venir personalmente a levantar a su iglesia que fue lavada y comprada con su sangre el día de su sacrificio. De manera que hablar acerca de ser parte de una organización, no podemos decir o no podemos nosotros creer que no es importante. Claro que es importante pertenecer a una organización, pero quiero decirle lo siguiente, y es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de creer en las verdades de la fe, porque no son
No son las verdades de la fe, o sea, los principios fundamentales de una organización los que convencen al mundo no creyente. No son los rótulos de las organizaciones o la calidad de templo que una organización tenga que va a convencer a los no creyentes acerca del amor del Señor. El mundo necesita experimentar el amor puro y verdadero de Jesucristo. El mundo necesita desesperadamente conocer el amor del Señor. Y Jesús dijo que sus discípulos iban a ser conocidos si se amaban los unos a los otros. ¿Escuchó? Jesús no dijo van a ser conocidos si son de tal iglesia, de tal organización, o si visten de esta manera o de la otra, o si usan una Biblia o la otra. Él dijo, por esto los van a conocer, en que os améis los unos a los otros. Ahora la pregunta sería, ¿se da cuenta usted que el mandamiento más importante para nosotros los cristianos no es el testificar? El mandamiento más importante no es servir en la congregación, sino que el mandamiento más importante que Dios nos enseñó es amar a los hermanos, amar a los creyentes, mostrar el amor genuino entre nosotros los cristianos, porque en eso se conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor. En cierta oportunidad, Tertuliano escribió que el gobierno romano se perturbó porque la iglesia primitiva estaba creciendo a pasos agigantados. Tertuliano, un gobernador romano, se quedó asombrado y se quedó perturbado al darse cuenta que la iglesia crecía y avanzaba como un carro sin freno, iba avanzando increíblemente. Como los cristianos nunca tenían, Tertuliano se asustó y se admiró porque los cristianos nunca tenían incienso para ponerlo delante de la estatua que se adoraba del emperador cuando se hacían las reuniones. Los romanos creyeron que los cristianos podrían ser desleales al imperio y hicieron algo. Sucedió que unos espías fueron enviados a observar qué era lo que hacía la iglesia, qué es lo que hacían los cristianos cuando se reunían. Y volvieron con el siguiente informe. El informe que dieron fue este. Dijeron, estos hombres, los evangélicos, los seguidores de Jesús, son personas extrañas totalmente. Se reúnen en una sala vacía para adorar a algo. No tienen ninguna imagen. No está el emperador frente a ellos ni les brindan incienso. Hablan de uno que se llama Jesús, que está ausente, pero cuya llegada parece que están esperando desesperadamente. Y cuando ellos expresan ese amor, lo expresan de tal manera que se nota el amor entre unos y los otros de los que están en esa reunión. Estas fueron las palabras que trajeron los espías que habían sido enviados por el Imperio Romano y se dieron cuenta que algo extraño sucedía en esas reuniones. Este pasaje, hermanos, del Evangelio según San Juan nos recuerda que lo más importante que Jesús vino a enseñar con su vida, oiga, que lo más importante que Jesús vino a enseñar con su vida, con su muerte y con su resurrección es el mandamiento del amor. Nos vino a invitar a que aprendamos a vivir en comunión. Nos vino a hacer una invitación a que podamos amarnos unos con otros como Él, para poder amar a través del Espíritu del Señor a nuestros hermanos. Eso fue lo que el Señor vino a hacer. Él no vino a decir ámense. Él no vino a expresar una orden. Él vino a enseñarnos con su ejemplo, con su vida, cómo se debe de amar a los demás. Cuando usted lee la Escritura, principalmente los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta que Jesús se pasó toda su vida amando y sirviendo a los demás. Y poco antes de que fuese entregado en la cruz del Calvario, les dijo a sus discípulos este mandamiento: he aquí os doy un nuevo mandamiento, que nos améis los unos a los otros. Y no les dijo, vean cómo se aman, les dijo, como yo los he amado, como yo les he enseñado que se debe de amar. Vivir amándonos los unos a los otros es lo que el Señor deseó desde el principio.
No es considerado fácil esta idea de amarnos, porque no es fácil amarnos unos a otros. Pues nosotros no estamos ignorantes de los conflictos que se dan dentro de las organizaciones, de las iglesias, de los grupos religiosos. Estamos conscientes que no es fácil. Y si no lo vivimos en profundidad, el amor del Señor, y no lo expresamos de la manera correcta, siempre vamos a tener problemas. La verdad es de que todo mundo, todo cristiano le gusta que se hable del amor. Y es insólito, es increíble que a la gente le gusta que le hablen de amor, pero lo que menos quiere es dar amor. Lo que menos puede es amar a otros. Es insólito darse cuenta que a la gente le gusta que le den amor a él o a ella, pero lo que menos quiere dar hacia las demás personas es esto mismo de lo que estamos hablando, el amor. El amor de Dios no se refiere a un sentimentalismo, sino a una entrega radical, a una entrega total, que por el bien de los demás debemos de expresar. No es cuestión de si me siento bien, no es cuestión que el hermano sí se nota que me quiere y yo le voy a devolver ese cariño que me tiene. No es cuestión de sentimentalismo. La realidad muestra que no seguimos este mandamiento, hermano. La realidad muestra que este mandamiento nosotros lo hemos dejado a un lado y que no lo estamos practicando. Y por esa razón es que vivimos en un mundo totalmente lleno de desigualdades. Vivimos en un mundo lleno de injusticias, de indiferencia, de egoísmo, de violencia, porque lo que menos hemos aprendido es a amar. No sabemos amar, no hemos aprendido este principio. Si nos amáramos, estaríamos en permanente actitud de servicio a los demás. Estuviéramos siempre dispuestos a servir a la gente, de acuerdo a las necesidades y las posibilidades que nosotros tengamos tenemos. Las posibilidades que tenemos, estuviéramos dispuestos a servir a los demás de acuerdo a las necesidades de las personas. Y de aquí es que nosotros deducimos que si supiésemos aplicar este principio del amor o este mandamiento, las familias serían mucho más estables, llenas de paz, de alegría, de felicidad, llenas del cuidado, de mutuo entendimiento, de comprensión. Pero es lo que menos hay. Incluso entre familias hay conflictos, hay violencia, hay traición, hay maltrato, porque no hemos aprendido a amar a las personas. La medida que nos manda Jesús es ser capaces de dar nuestra vida hacia los demás por amor. Esa es la medida que el Señor demanda a nosotros. No solamente que digamos te amo, o no solamente que le hagamos un favor a alguien, sino que la medida que el Señor nos demanda es que seamos capaces de llegar, si es posible, a dar nuestra vida por los demás. Jesucristo con su amor demostró que el amor se expresa con acciones concretas para poder beneficiar a los demás y muy especialmente para que el alma pueda gozar de renovación, de redención, de salvación, permitiendo que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida haciéndonos nuevas criaturas. De esta manera es que el Señor nos ha enseñado. Pero la pregunta es, ¿un nuevo mandamiento? ¿Para qué otro mandamiento? Si ya habían 10 mandamientos que el Señor le dio a Israel a través de Moisés y otra serie de mandatos o mandamientos según la Biblia o según los estudiosos, los rabinos, habían más de 613 mandamientos. Pero aparte de los 10 que eran los que prácticamente encerraban todo el decálogo de las exigencias de Dios para Israel, el Señor Jesús habla de un nuevo mandamiento. Pero la pregunta es, ¿qué tenía de nuevo este mandamiento? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Cuál era la razón? ¿Qué fue lo que impulsó a Jesús a hablar de un nuevo mandamiento? Usted recordará que en los 10 mandamientos ya existían los preceptos del amor hacia Dios y hacia el hombre, donde dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y también ya se expresa en los 10 mandamientos el precepto de amar a nuestros hermanos, de demostrarles amor. En la bienaventuranza se habla también del amor. Y en la parábola del buen samaritano también se habla del amor para con el prójimo. Ahora, ¿pero por qué es nuevo este mandamiento? Bueno, primero, es nuevo porque este mandamiento ya no es solo para los judíos. Este mandamiento ahora era un mandamiento universal. Porque la ley fue dada para los judíos.
especialmente para ellos. Pero este mandamiento del Señor es nuevo porque es universal. Se refiere a que todos los hombres, en toda condición social, sean amigos o sean enemigos, cualquier raza que sea, debemos amarnos los unos a los otros. Si este mandamiento se pusiera en práctica, se acabaría el racismo, se acabaría la desigualdad. También es nuevo porque no se trata de un amor cualquiera, no se trata de un amor fingido. Es nuevo porque se trata de un amor así como Cristo nos amó, hasta dar su vida por nosotros, incluyendo a los que le crucificaron. Por eso es nuevo este amor. En la cruz, Jesús le pidió al Padre, perdónalos. El Señor Jesús le pidió al Padre que los perdonara a los que lo estaban matando. Antes de morir, antes de expirar, el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo los perdonó, escuche, qué interesante. Jesús no solamente expresa perdón hacia los que le estaban matando, sino que buscó una justificación para que el Padre los perdonara. Le dijo: Padre, perdónalos, y la justificación es porque no saben lo que hacen. Qué interesante, Él no solamente pidió perdón y no solamente los perdonó, sino que buscó una manera, una excusa, una forma, una justificación para que el Padre perdonara a los que le estaban crucificando. Pero, en primer lugar, quiero que analicemos, que hagamos un análisis del momento en el que se menciona este mandamiento. En Juan capítulo 13, donde hemos leído, quiero que hagamos un análisis del momento en el que este mandamiento nuevo se menciona. Usted sabrá bien que decir a Dios no es fácil. Decirle adiós a una persona no es fácil. Los momentos de despedida siempre están llenos de mucha tensión. Se sabe que después del adiós, lógicamente viene una separación. Y procesar esa idea de que va a haber una separación entre personas, ya sea que se muden a otro país o a otra situación, no es fácil, porque después de un adiós viene una separación. Decir adiós es prácticamente difícil porque cuando nos despedimos de personas que amamos sentimos la ausencia de ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado alguna vez en la vida diciendo adiós? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a alguien: te voy a extrañar? Pero aún peor, cuando hemos tenido que decirle adiós con señas a una persona, porque quizás la tristeza es tan grande que hasta impide que expresemos palabras, porque una persona se va para otro lugar. Ahora bien, si decir adiós a un ser querido que se va para otro lugar es difícil, decir adiós de una forma definitiva a un ser querido es mucho más doloroso. Cuando un pariente muere, cuando una persona cercana, un hijo, un esposo, una esposa, los padres están muriendo, darles el último adiós es mucho peor. Dar ese último adiós quema el alma, que golpea lo profundo del ser y no deja que estemos tranquilos, y a la vez nos deja un sabor amargo en la boca porque sabemos que hasta allí llegó esa despedida y que no podremos volver a ver a esa persona. Por eso que decir adiós, decir adiós cuando no se desea decirle adiós a una persona, nos deja un mundo prácticamente pintado en blanco y negro, y a la vez nos enfrentamos a una profunda soledad cuando esa persona era una persona que la teníamos siempre con nosotros. En esos últimos días, Jesús llega y les dice a los discípulos: señores, es tiempo de que se dé mi partida. Y note qué interesante que las partidas casi siempre llegan a nuestra vida sin pedirnos permiso. Casi siempre llegan a la vida de todas las personas sin estarla esperando, porque cuando menos se espera llega una despedida dolorosa y profunda. Y hasta en la vida de Jesús tuvo que llegar ese momento en que se debía de despedir. Dice la Biblia en Juan capítulo 13, en el versículo 1 en adelante, dice que era el día antes de la Pascua, un día antes de la Pascua, antes de la fiesta que se conocía como la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús, dice la Biblia, que que su hora había llegado para que pasase de este mundo hacia el Padre, como había amado a los suyos, dice la Biblia,
que estaba cuando estuvo en este mundo y los amó hasta el fin, dice el versículo 1. Así como los había amado, los estaba amando hasta el fin. Cuando Jesús se reunió con los discípulos en la cena, esa noche, cuando estaban a media cena, Jesús hace una acción. Y es que a media cena le da una lección a sus discípulos, a sus seguidores, cuando decide hacer una acción. Y la acción fue agarrar un depósito con agua, ponerse la toalla en su cintura, en sus lomos, dice la Biblia, y lavar los pies de los discípulos como si fuera un esclavo. Según la Biblia, eso lo hacían los esclavos. Vea lo que dice Juan capítulo 13, si me puede acompañar con su Biblia. Juan capítulo 13, versículo 2 en adelante. Dice: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Le hace esta pregunta. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su mano y dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Después, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando nosotros leemos estos versículos, nos damos cuenta del escenario en el que Jesús da este nuevo mandamiento. Esto se da la noche antes, o sea, en la noche de la Pascua. Después Jesús anunció la presencia de un traidor. Note que del versículo 21 en adelante al versículo 30, Jesús habla acerca de la presencia dentro del grupo de un traidor, hablando acerca de Judas. Y esa oportunidad Judas la aprovechó para, dice la Biblia, abandonar el grupo, para apartarse del grupo, porque Jesús comenzó a hablar de él. Cuando llegamos al capítulo 13, en el versículo 31 en adelante, Jesús no solamente habla de esto. Dice que cuando salió, este era el comienzo del fin para Jesús. Jesús sabía que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos amados. La muerte no se haría esperar, y este era el momento de preparar a los discípulos para que ellos tuvieran la idea de que Él iba a estar ausente, que sí iba a ser ausente. Era momento para darles el último adiós a los discípulos y decirles: yo voy a tener que partir, voy a tener que dejarlos, voy a tener que apartarme. Pero es ahí, en ese momento, donde Jesús en el versículo 33 les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como os dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. O sea, Jesús está hablando acerca de esto. Así, hermanos, se planeaba el problema de manera clara y definitiva. Jesús se iba a ir. La ausencia de Jesús iba a ser presente. Su partida era inminente. Entonces, queda totalmente claro
que Jesús estaba diciendo a los discípulos: ustedes van a sentir mi ausencia y van a tener que aprender a amarse los unos a los otros, pero no se van a amar como ustedes quieran, sino que van a tener que amarse como yo les he enseñado. Y aquí surgen 3 preguntas que los discípulos se hicieron, porque los discípulos sabían amarse entre ellos mientras el maestro estaba. Pero ahora que el maestro está anunciando su ausencia, surgen 3 preguntas en la mente de los discípulos. ¿Dónde quedaban ellos? ¿Dónde quedaba todo ese tiempo que habían andado con el maestro? ¿Qué iba a suceder con ellos cuando Jesús ya no estuviera? La segunda pregunta que surge es: ¿cuál sería el futuro de ellos? Porque hasta ese momento ellos eran personas reconocidas y personas que tenían grande influencia, pero ¿cómo iban a vivir ellos ahora sin el amor de Jesús? Y la tercera pregunta: ¿qué pasaría con la misión que los discípulos debían de llevar a todas las personas? Preguntas como estas resonaban en la mente de los discípulos. En el corazón de ellos se albergaba un temor acerca de cómo iba a ser su vida ya sin Jesús. Sin embargo, ninguna de estas dudas era la principal. La principal duda o la pregunta básica para los discípulos era una más sencilla: ¿cómo podremos vivir sin Cristo? La pregunta más sencilla para ellos era: ¿cómo poder vivir sin la presencia de Jesús? ¿Cómo nosotros vamos a vivir sin la guía y sin la dirección del Maestro? Y usted se preguntará: pero los discípulos, ¿por qué habrán hecho esas preguntas? ¿O por qué tendrían esas dudas? Los discípulos recordaban su pasado. Los discípulos tenían claro y recordaban su pasado y reconocían una enorme diferencia entre el antes y el ahora para ellos. Para ellos, a estas alturas, vivir sin Jesús era como vivir en la oscuridad total. Jesús les había dado luz en la oscuridad de la vida de ellos. Recuerde que los discípulos hasta ese momento eran personas que nadie las conocía, vivían en el anonimato, eran gente sin influencia, eran personas prácticamente del montón, pero cuando Jesús los llama, comienzan a ser personas reconocidas, de influencia, de poder, de autoridad. Los discípulos habían aprendido a vivir en luz, ya no eran parte de la oscuridad del mundo, ahora vivían en la luz. Hermanos amados, el cambio ocurrió en sus vidas de una forma radical cuando Jesús los llamó. Para ellos fue como haber vuelto a nacer, como tener una nueva vida, pues claramente la Biblia dice que nosotros hemos nacido para una nueva vida. Ahora las posibilidades de esa ausencia de Jesús eran tan desagradables, era tan serio para los discípulos saber de que ya no iba a estar el maestro con ellos. Ya los discípulos lo habían expresado acerca del asunto de la ausencia. Note cómo los discípulos le dicen al maestro acerca de su ausencia. En Juan capítulo 6, versos 67 al 69, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos ya habían expresado acerca de la ausencia de Jesús, de vivir sin Jesús para ellos ya no tenía sentido. Ahora Jesús viene y se aparece y les dice: yo me tengo que ir. Una separación. En este pasaje les pregunta a los discípulos si deseaban renunciar a su llamado, si deseaban renunciar a su discipulado. Y Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Queremos estar contigo. Tú eres la razón de nuestra existencia. Desde el día que nos llamaste, nosotros tenemos una nueva vida. Pero ahora Jesús mismo les dice: me tengo que ir. Ese es el escenario en que esta situación o este mandamiento se expresa. En segundo lugar, la solución a la tristeza de los discípulos. Quiero que estudiemos la solución a la tristeza de los discípulos. En cierto sentido, el temor de los discípulos tenía justificación, pero a la vez carecía de fundamento. Jesús conocía la necesidad de una forma directa de la necesidad que los discípulos tenían de ser direccionados y enseñados. Jesús sabía que nunca debía abandonarlos, por eso Él les da este mandamiento. Juan 13, 34 y 35 les dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Escuche, ponga mucha atención. Este mandamiento no era una repetición de los llamados
mandamientos del amor del Antiguo Testamento. No, este mandamiento era uno nuevo. ¿Por qué? Porque tenía diferentes maneras de manifestarse. Número uno, era nuevo porque sería una norma para la cual los discípulos se dejarían llevar durante el periodo de separación. Era una norma de cómo ellos iban a enfrentar ese momento en el que estaban siendo, en el que debían de sentir la separación con Cristo, porque para ellos la vida con Cristo lo era todo. Así que era un nuevo mandamiento otorgado para la nueva situación en la que ellos se verían como comunidad cristiana. ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora que ya no esté Cristo? Y el Señor les dice, tienen que aprender a amarse los unos a los otros como yo les he enseñado. Así como se han amado en mi presencia, tienen que amarse en mi ausencia. Número 2, este mandamiento es la base del nuevo pacto. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la iglesia cristiana siempre se ha visto a sí misma como una comunidad que vive en relación con Dios. Podemos nosotros describir esa relación como un acuerdo, como un convenio, como una alianza, como un pacto entre Dios y nosotros con los demás hermanos. Pero todo acuerdo tiene condiciones y nuestro pacto no es la excepción. Este nuevo mandamiento o este nuevo acuerdo no tiene condiciones y no es la excepción. Debe de tener condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que Dios presenta para formar parte de la nueva comunidad de este mandamiento? Solamente el Señor pide una condición. Y la condición es que nos amemos los unos a los otros. En tercer lugar, la pregunta es, ¿pero qué es el amor? Si nosotros decimos, bueno, es que no estamos dando amor, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es el amor? El amor del Señor, como ya dije antes, no es un sentimiento. No puede desaparecer el amor del Señor. Los sentimientos pueden ser alterados por el estado emocional y por los sentimientos de la persona. Por los sentidos de la persona, el sentimiento puede ser alterado. Por ejemplo, usted ha visto personas que llegan a las reuniones, a los cultos. Sus emociones son alteradas por sus sentimientos. Y un día llegan contentos, saludando a todo el mundo, abrazando a todo el mundo, y otro día llegan sin ganas de ver a nadie, porque sus emociones son alteradas por sus sentimientos. Pero el amor del Señor no puede ser alterado por nada. El amor de Cristo, que Cristo mostró por nosotros, no puede ser alterado de ninguna manera. El amor que nos mostró el Señor incluye compromiso. Y quiero que entienda que sin compromiso el amor verdadero no puede desarrollarse. Él fue hasta la cruz. Él no se desvió del camino, él sabía que tenía que llegar a la cruz. Su deleite fue hacer la voluntad del Padre. Y su amor es verdadero e incondicional. Y lo demostró yendo a la cruz por nosotros. Note lo que dice Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, verso 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas, los que los habían oído disputar, y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Verso 34, Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle. Ahora bien, ese amor que Dios requiere no es un sentimiento, hermanos, que no tenga sentido. El amor que Dios exige tiene una base y Jesús es el modelo claro. Tiene una base. Por eso
Este texto nos indica lo siguiente. Note el versículo 34, la última parte dice: un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, porque esa es la base del amor. No es otra que no sea el sacrificio de Cristo en la cruz. Así como yo os he amado, así como yo me entregué por ustedes, así deben de amarse. Y yo sé que muchos están diciendo, pero yo hago lo posible de amar a mi hermano. Pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde está dispuesto? ¿Qué está dispuesto a hacer por su hermano? Jesús, en su intento, en su deseo desesperado y obstinado de mostrarnos el amor del Padre, hermanos, Él nos quiso dar el ejemplo de amor, llegando hasta el sacrificio, al sacrificio de la cruz. Otra forma de afirmar este principio es el siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice: nosotros le amamos a Él. Dice, nosotros, los cristianos, le amamos al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces el modelo de nuestro amor no es otro que el mismo Jesús. Es a Él al que debemos de imitar. Es la práctica de Jesús lo que nos enseña qué es el amor. Jesús no dijo ámense. Él dijo como yo os he amado. Ese es el modelo, esa es la medida, esa es la base. Amar es demostrar cuidado. Amar es mostrar afecto con nuestros hechos a las demás personas, pero nuestras acciones deben de ser visibles. Hay gente que dice yo tengo amor, pero no se ven las acciones, no se ven los cuidados, no se ven los afectos, no se ve el interés por ayudar a los demás. Y por eso es que aquí la palabra y el sentimiento toma un segundo puesto ante la acción. Cualquiera puede decir yo te amo, cualquiera puede sentir amor, pero esto toma un segundo lugar, un segundo plano. Si no hay acción, es de más que usted sienta amor, es de más que usted hable de amor. Si no toma acción, eso queda en segundo plano. Hay gente que se mofa diciendo, es que yo tengo tanto amor por los hermanos, pero nunca se ve ese amor. Es que viera qué sentimiento de amor yo tengo, pero ¿dónde está? Nunca lo vemos. Amar, hermanos, es un verbo. Y por lo tanto se ama verdaderamente cuando demostramos el amor. Tiene que ir a la acción. Tiene que haber demostración. Solo se ama cuando hacemos algo que haga bien a las demás personas. Cuando hacemos un bien por la gente, estamos demostrando el amor. El ejemplo no puede ser más claro. Jesús pudo haberles dicho a sus discípulos, les amo. Jesús pudo haberle dicho a los 12, yo les amo. Siento un gran amor por ustedes. Sin embargo, escogió una acción concreta. La acción concreta fue demostrar el amor. ¿Cuándo lo demostró? Cuando se entregó por ellos y por nosotros. No se quedó en palabras, no se quedó en sentimientos, fue a la acción. Juan capítulo 13, versos 4 y 5, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla la ciñó y luego la puso en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Con esto no solamente se quedó en palabras, sino que fue a la acción. En cuarto lugar, la verdadera marca del cristianismo. En cuarto lugar, la verdadera marca del cristianismo. Este tipo de amor es tan importante que Juan lo presenta como la marca distintiva de los seguidores de Jesús. Escuche, como la marca que iba a ser la diferencia en los seguidores de Jesús. Juan capítulo 13, verso 35 dice, en estos los conocerán a todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Al vivir en amor, hermanos, la iglesia vive como Jesús vivió. Si aprendemos a vivir en amor, amándonos unos a los otros, vamos a vivir como Cristo vivió. Es decir, al vivir en amor, la presencia de Jesús se hace presente, se hace palpable en medio de nosotros. ¿Por qué en muchos lugares no se ve la gloria de Dios? ¿Por qué en muchas reuniones, en cultos, en celebraciones, en iglesias no se ve la presencia de Dios? Porque el Señor dijo donde los discípulos vivieran como Él vivió, amándose los unos a los otros, ese amor iba a hacer que la presencia de Dios se derramara y fuera palpable en la vida de sus seguidores. Note, Jesús les dice, miren, yo estoy seguro que ustedes están temerosos. Yo voy a partir, yo tengo que morir, me tengo que ir, tengo que apartarme de ustedes. Y ustedes están preocupados porque no saben cómo van a vivir sin mí, pero quieren sentirme a la par de ustedes. Ustedes quieren sentir mi presencia siempre con ustedes. Ámense, porque solo amándose van a sentir que yo estoy en medio de ustedes. Esta es la clave.
Esta es la solución. Esta es la respuesta al temor de los discípulos. Los discípulos decían, ¿cómo vamos a hacer para vivir sin el Maestro? Pero Jesús les dice, ámense. Cuando ustedes se demuestren amor unos a otros, van a sentir mi presencia en medio de ustedes. Y por eso Jesús nos ordena que nos amemos los unos a los otros, porque su presencia se haría sentir en medio de nosotros a través del amor. Ese amor nos libra del pasado de oscuridad y de muerte, llevándonos a una vida plena y de luz en el Señor. Ese amor nos guía en nuestro nuevo caminar, conduciéndonos por sendas de luz para poder demostrarla al mundo. Jesús dijo, ustedes serán la luz del mundo. Ese amor nos marca en lo más profundo, convirtiéndose en una señal distintiva de que somos hijos e hijas de luz. Por eso es que la iglesia no puede vivir mordiéndose unos con otros. Por eso es insólito ver a cristianos lastimándose y dañándose y tirándose indirectas y directas unos con otros. Eso no es amor. Cuando usted comienza a lastimar a su hermano y lo hace sabiendo que usted está dañando a su hermano, eso no es amor. Nos gusta hablar de amor, pero no practicamos dicho amor. Y quiero dar 5 acciones que nos pueden ayudar para amarnos los unos a los otros. Porque a veces decimos, es que yo no sé cómo demostrar amor, o no sé cómo puedo hacer para que la gente sepa que yo lo amo. Si usted hace estas 5 cosas, estas 5 acciones, usted va a demostrar que ama a los demás. Número 1, respete el espacio de los demás. O en otras palabras, mire, no se mete en lo que no le importa, hombre. Respete el espacio de la gente. No se meta en lo que no le incumbe. Usted muestra amor cuando no se mete en lo que a usted no le incumbe. Respete el espacio de la gente. ¿Por qué muchos cristianos viven emproblemados y dándose en la cara y viven peleando y con medio mundo tienen pleito? Porque siempre se meten donde no lo llaman. Número 2, sea tolerante. Sea tolerante con las diferentes personas porque todos somos diferentes, no somos iguales. Feo fuera el mundo si todos fuéramos iguales. Si todos tuviéramos las mismas costumbres, el mundo fuera feo. Pero tenemos que ser tolerantes con las demás personas. Nuestros hermanos hacen cosas que a nosotros no nos agradan. Pero yo también hago cosas que a ellos no les agradan. Tenemos diferencias y tenemos que tolerarnos esas diferencias. Pero es que a mí no me gusta lo que el hermano hace, lo que la hermana hace. Entonces no lo vea. Ignore la acción de su hermano. Sea tolerante. Aprendamos a soportarnos unos con otros. Tercera acción que nos puede ayudar a amarnos. No discrimine a los demás. Deje a un lado el prejuicio. Nosotros muchas veces siempre actuamos con prejuicio. Porque alguien hizo algo anteriormente, decimos, si fulano ya lo hizo una vez, estoy seguro que lo puede volver a hacer. Y comenzamos a discriminar a las personas. Y actuamos con prejuicio. La palabra prejuicio es una palabra compuesta. Es 2 palabras, o sea, pre es de antes y juicio es dictar una sentencia anticipada, o sea, decir, si ese ya se cayó del evangelio, ya se va a volver a caer. Ese es un prejuicio. No discrimine a la gente. Número 4, sea solidario. Esto está totalmente ligado con la empatía que tengamos con las demás personas que nos rodean. Sentir empatía, ser solidarios, ayudar cuando podamos. En la medida que nos sea posible, ayudemos a los demás. Y si no, y alguien dijo, si no ayuda, por favor, no estorbe. Porque usted puede ayudar, si no estorba, puede ser una ayuda también. Pero hay personas que ni ayudan y se ponen en la puerta a estorbar. En quinto lugar, aprenda a escuchar. Escuche. Pero esa palabra de aprender a escuchar no es lo mismo que oír. Oír es oír ruidos, pero escuchar es prestar atención. Préstele atención a la gente. Si lo que más tiene necesidad la gente en este tiempo es de que nos escuchen. La gente se quiere expresar, pero usted lo oye, pero no lo escucha. Póngale atención. Es feo ahora. Estamos viviendo una sociedad donde estamos tan distraídos por la tecnología. Es feo estar hablando con una persona que está más metida en su teléfono que en la plática. Y eso nos ha pasado a todos. Número 6. Sea siempre agradecido y aprenda a dar gracias. Esta es otra forma, otra acción de cómo aprender a amarnos los unos a los otros. Sea agradecido
pero también dé gracias cuando a usted se le haga un favor. Número 7, levante el ánimo de las demás personas, porque a usted también, de un momento a otro, alguien le va a tener que levantar el ánimo. Ayude a los demás, levántele el ánimo, reconozca que la persona necesita su ayuda. Número 8, recuerde a las personas lo mucho que le importan a usted y ámelos, aún con sus debilidades. Enseña a las personas, demuéstrele lo mucho que le importan a las personas. Qué feo es, el mundo tiene un dicho que dice, tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Y muchos cristianos somos así. Estamos cerca de la gente cuando tenemos algo de provecho que sacar, cuando nos beneficia. Pero cuando no nos beneficia, hacemos de cuenta y caso que no conocemos a la gente. Demuéstrele a las personas cuánto le importan, aún en los momentos de mayor crisis. Número 9. Y esto creo que muchos de los cristianos, celebrar las cualidades y los éxitos de los demás. No es lo mismo decirle, sí, hermano, qué bonito ese carro que compró, lástima que tiene este defecto. Cuando alguien dice eso, es porque no está a gusto en su corazón que otro ha adquirido algo que él no tiene. Siempre las personas dicen, qué bonita ese par de zapatos que compró, hermano. Lástima que no son de marca. Aparentemente le están celebrando el éxito, pero a la vez lo están demostrando que no les interesa lo que tiene. Pero usted celebre las cualidades, los éxitos a la gente. Debe conocer que usted está contento porque ha logrado algo que se tenía como meta. Y número 10, ayudar a los demás a superar sus obstáculos. Ayúdele a la gente, ayúdele a las personas a superar sus problemas. Y usted dirá, pero a mí no me ayudaron nunca cuando yo necesité. Pero eso no quiere decir que usted no puede ayudar, que yo no puedo ayudar. Y si nosotros llegamos a la conclusión de que el amor cristiano se vive, se practica, se demuestra con acciones en beneficios a los demás, esa es la realidad del amor. Amarse los unos a los otros es estar interesados por los demás. Y quiero concluir diciendo que el amor verdadero incluye compromiso, es incondicional, es personal, es una perspectiva individual de cada persona que debemos de desarrollar, amar a los demás. Tenemos que aprender a ser generosos con las personas. Pablo lo dijo de esta manera en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1. En la nueva versión internacional dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena y un címbalo que hace ruido. O sea, si no aprendemos a amarnos los unos a los otros, hermanos, si no nos aprendemos a amar, vamos a ser, como dice Pablo, como un metal que resuena y como címbalo que retiñe. Podemos tener los dones que queramos. Usted puede hablar en lenguas, puede profetizar, puede tener don de milagros, puede tener don de sanidad, pero si no tiene amor, dice Pablo, nada soy. Porque el amor es el vínculo de la paz. En otras palabras, si queremos que Cristo esté en nuestras reuniones, esté presente con nosotros todo el tiempo, tenemos que aprender a amarnos, porque ese es el vínculo que hace que Cristo se mueva en cada reunión. Así es, ese es el amor. Por eso Jesús dijo, este es el nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y el amor, hermanos, es la marca que distingue a los cristianos. No es la camisa que anda puesta. No es el tipo de ropa que viste, porque a veces decimos, ese es cristiano, mire que anda con zapatos de vestir, con camisa manga larga. Esa es hermana porque mire, anda con velo en la cabeza. Mire, ese es hermano porque qué bonito habla. No, Jesús no habló de eso. Dijo que el distintivo del cristiano es amarnos los unos con los otros. Eso es lo que distingue al cristiano. Esa es la única marca distintiva del Señor sobre los cristianos, el amarnos los unos a los otros. Es la señal de nuestra fe, se encuentra en nuestra forma de tratar a los demás. Dígame cómo usted trata a los demás y le voy a decir qué tan cerca está del Señor. Concluyo diciendo, ¿se recuerdan ustedes que en el séptimo mandamiento
hablando acerca del adulterio, hablamos que unos escribas y fariseos querían apedrear a una mujer que la habían hallado en adulterio. Jesús les dice: miren, señores, si ustedes se sienten libres de pecado, mátenla, no hay ningún problema. Pero un grave error que cometieron los fariseos y escribas fue llevar a esta mujer delante del maestro. Si ellos hubieran llevado a esta mujer delante de otra persona, lo hubieran matado, lo hubieran condenado. Pero estando con el maestro, estando cerca de Cristo, no la iban a poder matar. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando Cristo les expresó estas palabras a los fariseos y a los escribas, ellos, en vez de sentirse fuertes para matar a esta mujer, se sintieron cobardes porque su propio pecado salió a la luz. Y esa es la realidad. Cuando usted está cerca de Jesús, usted no se puede mofar de su vida. Usted no puede sentirse orgulloso de ser súper, mega, archi espiritual. Usted se siente el más miserable a la par de Cristo, porque ante la grandeza de Él nosotros no somos nada. Y nos sentimos incapaces de condenar a otros. ¿Sabe por qué? Porque Él está presente, y mientras Él está presente, cuando yo quiero condenar a otro, Él me está observando a mí de que yo también merezco la misma sentencia. De manera que ante la presencia del Señor, lo único que nos queda es amar a los demás. Por eso siempre he dicho yo, las personas que condenan y buscan una forma de matar a los demás, de condenar a los demás, de tratarlos mal a los demás, de hacerles daño a los demás, lo único que indica es que están súper lejos del Señor. Y si usted ha matado a alguien, no lo ha podido hacer en presencia del Señor. Si usted ha matado espiritualmente a alguien, es porque está lejos de Cristo. Porque solo lejos del Señor se puede matar a una persona. El que está cerca de Cristo aprende a perdonar y amarse los unos con los otros. Vamos a orar al Señor, esperando que esta enseñanza